Todos hemos tenido juegos que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, esa clase de títulos que sin importar el tiempo transcurrido, seguimos jugando una y otra vez, al punto que conocemos cada secreto que oculta el juego, e incluso llega un punto en el que somos capaces de completarlo en un tiempo bastante reducido. Esto fue algo que yo experimenté con Resident Evil 4, un título de la Play 2 que me acompañó durante muchos años, y es quizás uno de los juegos a los que más horas le he dedicado, pues fácilmente lo he completado 100 veces, en diferentes dificultades e imponiéndome diferentes retos, ya que como bien sabrán todos aquellos que hayan completado este juego, el mismo ofrece diferentes opciones a la hora de poder crear retos personales para aumentar un poco la dificultad. En el año 2023 se lanzó el remake de esta entrega, un título que para muchos fue un antes y un después en cuanto a su experiencia como jugadores. No es exagerado el decir que Resident Evil 4 fue el juego más rentable y representativo de toda la franquicia, por ello es por lo que las expectativas de la comunidad en su remake eran tan altas. Esto puede suponer un grave riesgo para un lanzamiento, pues no es raro que todas esas expectativas terminen sepultando un juego que, si bien puede ser bastante bueno, en muchas ocasiones no alcanza para cumplir las exigencias de los usuarios, los cuales a veces tienen quejas comprensibles y otras, digamos que a veces la gente solo quiere quejarse de algo. Algo que me encanta sobre hacer mis videos para el canal es que en muchas ocasiones revisito los videojuegos porque requiero tener fresca la experiencia que vivo al disfrutar de los títulos. Muchas veces me he visto tentado a usar únicamente mi memoria, pero creo que es importante revivir un juego para ser justo con él, y más aún para que aquellos que vean el video se lleven una opinión clara e intentando no dejar nada al aire, algo que por supuesto conlleva otro trabajo de indagación revisando wikis, blogs, entre otros medios por los cuales consulto el lore, datos sobre el desarrollo y muchas cosas más que al final me han hecho sorprenderme cada vez más con este medio que tantas alegrías nos ha brindado. Pero no le demos más vueltas al asunto, pues el día de hoy hablaremos sobre el impecable Resident Evil 4 Remake, un título que no solo le dio una nueva vida a un clásico de la industria, sino que consiguió labrarse un lugar como un juego con identidad propia. Desarrollar remakes de juegos clásicos se ha vuelto una práctica muy común en la industria, y Capcom ha sido uno de los principales promovedores de este modelo, donde se busca revitalizar franquicias clásicas aprovechando las bondades que ofrece el medio hoy en día. Sumado a esto, tenemos la creciente llegada de nuevo público a la franquicia, gracias a la visibilidad de la que han gozado estos títulos en medios como YouTube o plataformas de stream, donde muchos creadores de contenido han jugado estos títulos junto a su audiencia, algo que innegablemente ha traído, aunque sea un poco de público joven que puede interesarse en esta franquicia, que ya tiene muchos años encima y no busca competir con los gigantes mainstream del momento, más bien busca seguir generando nicho en el gusto de personas que quieran probar juegos que vayan más allá de lo que ofrece el panorama actual. Igualmente, esto se llevó a cabo gracias a las intensas súplicas de los fans, quienes anhelaban que trajeran de vuelta a la vida esos títulos de su infancia o temprana juventud, y esto sucedió gracias a un título del que ya hemos hablado en este canal. Por supuesto, no es otro que Resident Evil 7, un juego que ya tiene un video en este canal, y como expliqué en ese video, esta entrega no solo lo reposicionó en su lugar como uno de los grandes referentes del survival horror, también reencaminó a Capcom por el sendero de hacer juegos que no solo buscaran grandes números de ventas, pues aunque pueda sonar absurdo, muchas veces lo único que se necesita para triunfar y ganarse el corazón de los usuarios es hacer buenos juegos, algo que esta empresa japonesa ha entendido completamente. Otro factor por tomar en cuenta fue el gran éxito que tuvo el motor Re-Engine usado para Resident Evil 7, pues demostró estar no solo a la vanguardia consiguiendo unos resultados visuales extraordinarios, sino que es uno de los motores mejor optimizados de la industria, pues muchos de los que hemos probado juegos con este motor gráfico hemos presenciado cómo el mismo es capaz de sacar el máximo provecho incluso en equipos modestos, permitiendo a muchas personas probar los remakes de sus juegos favoritos sin tener que invertir en nuevo hardware, el cual año con año no hace sino demostrar que este medio ya no es para cualquier persona, convirtiéndose en un hobby para gente sumamente privilegiada, al menos si quieres disfrutar de los títulos más modernos con un buen rendimiento y sin tener demasiados quebraderos de cabeza, aunque ya hablaremos de esto en otro momento. No es descabellado decir que gran parte del éxito que ha tenido Capcom se debe al espléndido trabajo realizado para desarrollar este motor gráfico, pues tener un esquema de trabajo en un software propio bien optimizado y diseñado permite que los desarrolladores se enfoquen mucho más en otros aspectos del juego. Mientras tanto, siempre pueden seguir actualizando el motor de manera interna para que el mismo cumpla con las necesidades de los futuros proyectos, manteniendo un buen control sobre los cambios que vayan realizando. Esto nos ha permitido tener títulos como Resident Evil 7, siendo la primera demostración de lo que el motor podía lograr,
Resident Evil 2 Remake, con unas visuales impresionantes y una ambientación que enamoró a la comunidad. Devil May Cry 5, demostrando que el motor también es ideal para títulos con acción desenfrenada. Resident Evil 3 Remake, el cual aprovechó muchos de los recursos utilizados en el juego anterior e introdujo algunas nuevas mecánicas que precisamente volvieron a ser aprovechadas más adelante. Resident Evil Village, siendo el primero en ampliar el motor gráfico al requerir de entornos mucho más abiertos, además de generar nuevas interfaces más detalladas. Y por último, Resident Evil 4 Remake, siendo el título que llevó al motor a un nuevo nivel con un gameplay más fluido y combates más dinámicos, además de mapeados enormes, siendo la clara demostración de que usar motores gráficos propios, bien optimizados y que se mantengan en una mejora constante, sí garantiza el éxito, pues permiten al equipo centrarse en temas de vital importancia, como por ejemplo el lore de la franquicia, la banda sonora y todo lo que se encuentre relacionado con la jugabilidad, pues el apartado artístico ya tuvo su participación durante el desarrollo del motor gráfico, dejando clara esa estrecha relación entre dos términos que pareciera se encuentran en una constante lucha. Hablar sobre el remake de un videojuego tan importante como lo es Resident Evil 4 resulta verdaderamente difícil. No es exagerado decir que se trata de quizás la entrega más querida de toda la franquicia, con el permiso de la segunda entrega, claro está, pero es que comprendamos que este juego fue un cambio total en la fórmula a la que Capcom nos tenía acostumbrados, dejando de lado los controles tipo tanque y permitiéndonos controlar a Leon desde una perspectiva al hombro del personaje. De esa manera, podíamos apuntar libremente a los enemigos. Además, se agregaron mecánicas como el poder realizar remates cuerpo a cuerpo, brindando de esa manera un abanico más amplio de posibilidades al jugador. La gestión del inventario siguió presente en la entrega, y aunque quizás no tenga el mismo valor que en las anteriores, pues es menos estratégica, sí que resulta divertido mantener un orden en el mismo, siendo muy consciente sobre qué armas obtener y qué armas no, pues habrá ocasiones donde debamos dejar recursos en el camino si no tenemos el suficiente espacio disponible. La ambientación fue otro gran cambio, pues por fin dejamos de lado la ciudad de Raccoon City y los zombies clásicos. En esta ocasión nos enfrentamos a los Iluminados, una secta que porta una especie de parásito que conoceremos como plagas, las cuales otorgan a sus usuarios gran destreza física y los vuelven una especie de mente colmena que obedece al miembro de mayor rango en el culto. Al desarrollar el juego en una localidad rural en España, el juego se toma muchas libertades a la hora de crear escenarios bastante diversos como el pueblo, el castillo Salazar, las minas subterráneas o la isla, haciendo que se sienta mucho más variado. En esta entrega también se introdujo el Buhonero, un comerciante que nos permitirá mejorar nuestro equipamiento, algo de suma importancia si queremos sobrevivir a las intensas hordas de enemigos que estarán constantemente tras nosotros. Es comprensible que para mucha gente esto fuera una completa afrenta a la saga, por dar un giro tan diametralmente opuesto a lo visto en anteriores entregas. Resident Evil 4 es en esencia un survival horror, pero que contiene muchos elementos de un juego de acción, desligándose un poco de esa esencia que tanto había caracterizado a la saga, pero dejando paso a un nuevo público que encontraba en este un título sumamente divertido e innovador por todo lo que proponía. Para el remake se optó por mantener todos esos elementos que tanto caracterizaron esta entrega de la franquicia. De hecho, se optó por mejorar mucho más las mecánicas que estaban presentes en el título original, sobre todo lo referente al sistema de combate. Ahora no solo podremos apuntar a los enemigos en todas nuestras direcciones, sino que seremos capaces de hacerlo mientras seguimos desplazándonos, algo que para el original suponía quedarte inmóvil en una posición. Ahora permite al jugador reposicionarse a medida que va atacando a las hordas de enemigos. Por supuesto, siguen presentes las mecánicas de combate cuerpo a cuerpo, pero siendo mucho más satisfactorias, pues no solo podremos seguir realizando remates a los enemigos que logremos aturdir, sino que el cuchillo de combate se volverá algo de vital importancia. Ahora podremos golpear con el cuchillo mientras seguimos en movimiento, ya sea que apuntes con él o simplemente presionemos el botón de ataque cuerpo a cuerpo, pero eso no es todo, pues tener cuchillos a nuestra disposición nos permitirá que Leon haga parry a los ataques enemigos. Esto resulta de vital importancia en situaciones que tengamos múltiples enemigos acercándose o atacando a la distancia, pues incluso podremos defendernos de los proyectiles enemigos. Resulta entonces un añadido que brinda un gran abanico de posibilidades al jugador, que por supuesto necesitará toda herramienta a la mano para sobrevivir. Por ello fue que también utilizaron mecánicas que ya habíamos visto en otro lanzamiento previo, pues al igual que en Resident Evil Village podremos recolectar materiales con los cuales fabricar nuestra propia munición, o también crear granadas y otros recursos de suma importancia, como proyectiles para la ballesta, una nueva arma para Leon que dispara flechas comunes o explosivas, siendo un claro reemplazo para el lanzaminas, y aunque yo no he usado prácticamente ni una sola vez esta arma, puedo reconocer que tiene un gran potencial en momentos puntuales de la aventura.
Todos estos agregados obviamente están ahí porque los obstáculos también han sufrido un gran cambio, pues si bien había momentos puntuales en el juego original con unos picos de dificultad para los nuevos jugadores, la realidad es que con el tiempo terminaba siendo algo bastante predecible. Ahora debemos ser más cuidadosos con los ataques enemigos, pues si bien siguen siendo predecibles en la mayoría de las ocasiones, también serán más letales en los ataques de grupos grandes, pues se moverán de formas mucho más erráticas que en el juego original, y debido a los cambios sufridos en los métodos de apuntado, ahora será más difícil acertar todos los disparos de nuestras armas. Será importante entonces reconocer cuáles enemigos son más fáciles de eliminar para priorizarlos, y no dejar que se acumulen, pues pueden terminar superándonos y poniéndonos en un grave aprieto. Igualmente es necesario reconocer qué elementos en el mapeado nos pueden ser de utilidad, pues siempre podemos usar a nuestro favor las escaleras, barriles explosivos, cercas y prácticamente cualquier elemento que nos dé espacio para reposicionarnos, mientras poco a poco vamos acabando con nuestros enemigos. Aún así, a medida que avancemos resultará más difícil hacer frente a los nuevos tipos de adversarios, y será entonces que deberemos aprender a usar nuestro repertorio de armas según la situación lo amerite. Por ejemplo, las granadas cegadoras pueden acabar fácilmente con los enemigos de los que emerjan plagas, suponiendo un gran ahorro de munición, sobre todo en dificultades altas. El francotirador ahora es una de mis herramientas favoritas, ya que puede acabar con la mayoría de los enemigos comunes con un solo impacto, y en mi más reciente partida probé la Punisher, una potente pistola cuyos proyectiles son capaces de atravesar a varios enemigos con un solo impacto, algo que puede sonar no tan útil en un principio, pero créanme cuando les digo que ante grandes hordas de enemigos resulta bastante efectiva. En el apartado jugable este remake resulta un lavado de cara absolutamente necesario si lo vemos comparado con la actual generación, resultando un título mucho más ágil, dinámico y variado. El original siempre será un título sumamente divertido y accesible. De hecho, cuando me puse a comparar ambos juegos descubrí que, según mi opinión, el primero resultaba una experiencia más arcade, un título que podías jugar y rejugar las veces que quisieras porque era tan simple en su propuesta que se volvía adictivo. Por otra parte, este remake lo siento menos arcade y me invitó menos a rejugarlo, pero no porque sea un mal juego, sino porque el planteamiento es diferente, además de que el resultado sí es más prolongado en su duración y más complejo en su manejo, razón por la cual muchos seguirán sintiéndose más atraídos por el original, que es mucho más simple, aunque como siempre, para gustos, colores. Cuando profundizamos en la importancia del motor gráfico es debido a la relevancia que tuvo en cómo fueron traídos a la realidad todos esos mapeados que vimos en el original. Obviamente siempre habrá cambios al hacer un remake, pues habrá reinterpretaciones tanto de las ubicaciones como de los eventos ocurridos en ellas. Esto se debe a que las limitaciones de la época hacían que los desarrolladores tomaran decisiones de diseño que ahora, gracias a las nuevas prestaciones, son mucho más laxas. Ahora tienen mayor libertad y herramientas para dejar volar la imaginación, dando como resultado no solo mapas con gráficos y diseños artísticos fascinantes, sino también ambientes mucho más complejos. Siempre atesoraremos con inmenso cariño esa atmósfera que nos transmitían los juegos originales, que pese a la cantidad de años transcurridos, siguen demostrando que en esa época se prestaba mucha atención al detalle, y eso se convertía en un lenguaje del videojuego que nos acompaña hasta el día de hoy. Es justo reconocer cuando los remakes demuestran tener un claro respeto por la obra original, manteniendo ese minucioso cuidado en los detalles, que muchas veces pasan desapercibidos, porque simplemente no somos capaces de revisar todo lo que hay escondido en cada mapeado, y no es de sorprender que incluso en nuestra segunda, tercera o cuarta partida del juego sigamos encontrando más y más cosas que nos hagan emocionarnos por el cariño y mimo con el que fue tratado el título. Los cambios que sufrió esta versión con respecto al original son, en mi opinión, algo que, si bien afecta la forma en que se percibe el juego en sí mismo, no es para nada negativo. Tengo un video en este canal donde hablé largo y tendido sobre las reimaginaciones en los videojuegos, cómo esta práctica puede terminar perjudicando la imagen de una franquicia. En realidad, los cambios y las reinterpretaciones no deben tomarse como algo negativo siempre y cuando respeten la obra original. Que cualquier cambio hecho sea para mejorar el producto, pero no para alterarlo completamente, como si de una obra de propia autoría y completamente nueva se tratara. Por eso Resident Evil 4 me parece excepcional. El mismo se permite realizar una gran cantidad de cambios en cada aspecto posible, pero lo hace de manera excepcional, incluso cuando se trata de realizar cambios al lore y la construcción de sus personajes, lo cual puede ser más fácil debido a que en el original, si bien había una historia y personajes, los mismos eran mucho más simples y planos. Leon ahora se siente como un protagonista mucho mejor trabajado. Me agrada esa estrecha relación que existe entre su estado mental actual y los acontecimientos que vivió en la segunda entrega, de la cual también hay un remake, y abordaremos en otra ocasión, pese a lo raro que parezca haber elegido este orden cronológico para hacer los videos.
Lo importante es cómo esos acontecimientos previos marcaron tanto la personalidad de Leon, quien ahora es más experimentado. Pasó por una serie de entrenamientos que lo curtieron como soldado e incluso se planta la semilla de cierto momento en su vida que aún no sabemos si será revivido en algún otro remake. Pero todo esto sirve para construir al personaje. Por supuesto, mantiene algunos rasgos del original, con esos comentarios sarcásticos y el cómo va de sobrado en muchas ocasiones, pero también está más implicado a nivel emocional, especialmente en sus interacciones con el resto de personajes. Ashley deja de ser ese personaje plano que solo servía para ser el objeto de odio de toda la comunidad, por lo insufrible que era estar constantemente cuidando de ella hasta para las acciones más simples. Ahora se siente más como una compañera que, si bien no nos ayudará directamente en la mayoría de los combates, sí se nota que ahora tiene un mejor desarrollo, tiene mejores diálogos, participa de manera más activa en la historia e incluso, aunque sea en momentos muy puntuales, nos apoyará. Ada mantiene la construcción de personaje que presentó durante la primera entrega, siendo ese vínculo con todo lo relacionado a los planes de Wesker y lo que veremos en un futuro remake de la quinta entrega. Me gusta mucho el trato que ha tenido como personaje, pues si bien incluso en el juego original tuvo su propia campaña y gran participación en los acontecimientos, se sentía como un personaje secundario glorificado, a mi parecer, pero ahora tiene mucho mayor relevancia, no solo porque ahora sus motivaciones y relación con Leon estén trabajados con mayor profundidad, sino porque todas las relaciones entre personajes de este juego se sienten mucho mejor elaboradas. Además, Ada, lejos de su misión principal, sigue aportando mucho y enriqueciendo al personaje de Leon en su viaje y lucha contra las plagas, e incluso tiene un diálogo de suma importancia para entender mucho mejor el desarrollo que tendrá nuestro protagonista. Raccoon City. Luego del incidente, el mundo cambió. Tratas de salvar a uno y mueren cientos. También cambié, supongo. ¿Tú? ¿Leon S. Kennedy? No cambiaste. Solo lo crees. Luis deja de ser ese personaje ultra secundario que, si bien tenía un carisma y conocíamos más de él gracias a los múltiples documentos que íbamos encontrando, tenía tan pocas apariciones y relevancia en pantalla que se sentía como un personaje desaprovechado. Ahora cuenta con una mayor participación. De hecho, hay una sección completa en la que estaremos junto a él como nuestro compañero. Sabremos más sobre su historia, sobre su estado emocional y sobre todo aquello que lo atormenta, teniendo una gran implicación en todo lo que está ocurriendo, motivo por el cual la culpa lo hace actuar de maneras arriesgadas para ayudar a Leon y Ashley. Es gracias a Luis que podemos ver una dimensión más humana de nuestro protagonista, pues durante nuestro primer enfrentamiento con Krauser, este será quien acabe con su vida, dejando ver que para Leon, el no poder salvar a las personas sigue siendo una carga que lo daña profundamente. Más aún en este caso, pues fue como si su propio pasado le echara en cara que sigue siendo alguien impotente. La relación que existe entre Leon y Krauser recibe un mejor trato en este videojuego. Se deja en claro esa jerarquía entre maestro y discípulo, teniendo detalles en sus conversaciones, pero también en sus enfrentamientos, pues Krauser aprovechará cualquier oportunidad para llamar novato a nuestro protagonista, dejando en claro no solo que le falta desarrollar sus habilidades como agente, sino porque aún no ha madurado. Sigue anclándose a las culpas del pasado y las presentes, como si pensara que todo lo que ocurre a su alrededor es su responsabilidad. La pelea final entre ambos personajes da un cierre no solo para la vida de Krauser, sino para el desarrollo de Leon, como alguien que acepta su deber como un soldado, un agente que debe anteponer su misión, aceptando que la gente seguirá pereciendo a su alrededor, sin importar cuánto pueda llegar a esforzarse, porque siempre habrá cosas que escapan a su control. La culpa es una emoción bastante compleja que surge cuando una persona cree haber hecho algo incorrecto, ya sea por acción o por omisión. Es algo que permanece íntimamente ligado a nuestra conciencia, nuestra empatía y valores morales. Como herramienta narrativa es bastante útil, pues hace que el espectador conecte con el personaje, al ser una emoción que todos hemos experimentado alguna vez. Sabemos que la culpa no es necesariamente mala, porque motiva el cambio y un aprendizaje. Lo peligroso es cuando este sentimiento inunda al individuo degenerando en depresión, ansiedad o autodesprecio. Eso es con lo que debe lidiar Leon durante toda la aventura, con la culpa producto de esa necesidad de creer que somos directamente responsables de todo lo malo que pueda ocurrir, algo completamente irracional, pues hay cosas que escapan a nuestro control, como lo ocurrido en Raccoon City. Eso no fue culpa de Leon, y sin embargo se siente responsable, por no estar ahí antes, por no haber podido ayudar, por fallar en su deber de proteger a los civiles inocentes que perecieron en esa tragedia.
Quizás Resident Evil 4 Remake no trata solo sobre enfrentarse a los monstruos físicos, quizás trata de la culpa que llevamos a cuesta, de cómo, a veces, enfrentarse a uno mismo y nuestros errores puede ser más aterrador que cualquier criatura. Para Leon, tomar el cuchillo tras el duelo con su maestro y hacer lo que debe hacer sirve como una graduación de un soldado que acepta que está quitando una vida con gran peso en su historia, pero también como un corte en algo tan profundo como es su inocencia, por querer salvar a todos, comprendiendo que reconocer la propia incapacidad es parte de la pesada carga que ahora lleva sobre sus hombros, y la cual no hará otra cosa sino incrementarse en un futuro. Es por todo esto que Krauser por fin lo llama por su nombre, pues ya no ve a Leon como un novato. Te entrené bien, Leon. Así fue, mayor. Así fue. Los enemigos por su parte también tuvieron un lavado de cara. No solo hablo de los que vayamos derrotando en nuestro camino, sino por supuesto, los antagonistas principales. Ahora sabemos mucho más sobre Ramón Salazar, así como de sus motivaciones e incluso me atrevo a decir que me gusta mucho más cómo fue caracterizado en este videojuego, en donde queda más clara esa inestabilidad mental y su claro fanatismo por el líder del culto debido a su relación con Sadler, de quien ahora se deja en claro su procedencia, además de cómo fue capaz de encontrar a las plagas y utilizar su poder, pues en el original, si bien se le daba un desarrollo a todo esto, jamás se vio tan en profundidad el origen de los enemigos. Resident Evil 4 Remake es diferente al juego original, y eso no es para nada malo. Contrario a esto, me parece absolutamente admirable que se hayan atrevido a expandir en todos los sentidos una entrega que por sí misma ya era una de las mejores de la franquicia. Simplemente vieron la oportunidad de trabajar más muchos de los aspectos que quizás se encontraban menos desarrollados por las limitaciones de la época. En mi forma de ver ambos juegos, el original es una entrega simple, es sencillo en su forma de abordar la historia, pero cumple de manera excepcional a la hora de entretener al jugador, porque el juego, al no contar con tantas herramientas, resulta mucho más simple de dominar, aun cuando tenga ciertas mecánicas que puedan explotarse. Eso hace que se vuelva una entrega mucho más sólida para jugarse una y otra vez, porque su simpleza mantiene enganchado al jugador. Las secciones del juego no se alargan de forma innecesaria, y el ritmo siempre es absolutamente disfrutable. Por eso es por lo que tanta gente le ha dedicado tantas horas a ese título. Por su parte, el remake se siente como una entrega mucho más sustanciosa, con más herramientas que exprimir, con más cosas que hacer, más contenido. Sin lugar a duda es una experiencia mucho más compleja, pero que por ello requiere que el jugador se implique en mayor medida. Es extraño cómo dos juegos que en un principio parecen ser el mismo, son tan diferentes por la forma en que fueron planteados. Personalmente me encantan ambos juegos, creo que cada uno tiene mucho por ofrecer a su manera, y son experiencias absolutamente obligatorias para todos los amantes de los videojuegos, cada uno con su propia identidad, pero igualmente atrapantes. Oh, my back is killing me. Years haven't been kind to us, I suppose. Dos entregas tratadas con un cuidado dirigido hacia el jugador, porque este remake también nos recuerda que el tiempo ha pasado y las cosas han ido volviéndose cada vez más complejas para cada uno de nosotros. Así como el juego original era simple, quizás nuestra vida así lo era en aquel entonces, pero ahora tenemos cada vez más cosas de las que preocuparnos y la forma de percibir la vida es completamente diferente. Se percibe otra esencia, pero no por eso debe resultar algo malo, simplemente es cuestión de aceptar que el tiempo pasa y las cosas deben cambiar para adaptarse al momento. Sin más que decir, te invito a ti, el que está viendo este video, a que pruebes ambas versiones y me compartas tu opinión en la caja de comentarios. Esto es todo por mi parte, espero que hayas disfrutado del video y de ser así, por favor dale like y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría mucho a seguir creciendo. Por favor, suscríbete al canal para que sepas cuando subo nuevo contenido. Nos vemos muy pronto. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam,